Veo Óptica, estamos centrados en la salud visual. Veo Ópticas. Visítanos en calle Eduardo Lucena, Córdoba. Nature All Element es un centro de bienestar exclusivo y único en Córdoba. Disfruta de la experiencia más especial para ti y tu pareja. Puedes cuidarte todo el año con tratamientos únicos y personalizados para ti. Te mereces tu momento. En Nature All Element lo podrás encontrar. Completa una experiencia premium con la degustación gastronómica en La Popina. En La Popina celebramos la tradición y la cultura gastronómica de Córdoba. Productos de kilómetro cero, garantizando frescura y calidad en cada plato. Sabores auténticos, recetas de siempre. Un ambiente donde cada trago y cada bocado cuentan una historia. Convierte tus visitas en momentos especiales con nuestro catálogo de experiencias. Reserva ahora. Completa una experiencia premium con tu sesión de relax en Nature All Element. Muy buenas amigos, amigas, estamos en una edición más, la última de la temporada parece ser, por aquello del veranito, de Tapasen. Seguimos en La Popina, nuestro querido programa en el que vamos a seguir hablando de cultura, sociedad, de lo divino, de lo humano, arreglar el gobierno si se puede o lo que podamos hacer. Si yo les hablo de Rosca, de Randy y de Eduardo, a priori, salvo aquellos que entiendan mucho de música, no solemos levantar el párpado, pero si digo Mezquita ya la cosa cambia un poco, ¿verdad? Pues a ellos les saludo ahora mismo y les agradezco que estén con nosotros. Rosca, Randy, Eduardo, muchísimas gracias. Hola, encantado Por estar con nosotros. Y vamos a hablar un poquito pues de la historia de Mezquita, la trayectoria de Mezquita, y vamos a hablar de este disco nuevo que han sacado, que se llama Made in Spain, que así por la portada yo diría que me recuerda al Made in Japan, ¿no? Se parece un poco, ¿no? Es un homenaje a ese disco, realmente. Sí, ¿no? Uno de los, este es un disco en directo, y ese disco al cual te refieres, el Made in Japan, es el mejor disco en directo que se ha hecho nunca, por lo menos el que más éxito ha tenido. Entonces, pues es un homenaje a eso, y que era un grupo que nosotros nos gustaba hacer temas de ellos y tal. Bueno, vamos a empezar un poquito por la noche de los tiempos. Bueno, primero felicitar al grupo porque sé que habéis recibido un premio recientemente a vuestra trayectoria, ¿no? En la gala del grupo Punto de Referencia, merecido sin duda y seguro. Pero vámonos un poquito a la noche de los tiempos, aquella. Mezquita sacáis vuestro primer disco en el 79 al final, 79. Entre 79 y 80. Un disco que me encanta porque la portada me recuerda, yo que soy un friki también, me recuerda a la cartelera famosa de la primera película de Planeta de los Simios. Paco Rosca fue el que diseñó realmente. ¿Tú fuiste el diseñador de aquella gran portada? Sí, él la diseñó y después la realizó Máximo Moreno. Donde se ve la torre de la mezquita enterrada en la arena como si fuera aquella famosa estatua de la libertad. Pero yo cuando la dibujé no era con esa intención, era, la intención era musical. Que Mezquita, a través del tiempo, quedaría su música fresca igual. O sea, el concepto de la... exacto. Hay quien, sí, la asemeja a esto que tú comentas, ¿no? De la Estatua de la Libertad, pero... la idea era musical, el concepto no iba por ahí, el concepto era musical. Oye,
aquí vamos a tirar de armamento pesado. Yo estuve documentándome el otro día para la gala y ahora para entrevistas, y siempre se dice que el primer disco de Mezquita fue un hito dentro de la música cordobesa, de la música andaluza, pero luego he estado viendo y hay muchos grupos de lo que luego se denominó rock andaluz que vienen a sacar, si no el primer disco, el segundo disco justo en el mismo momento. Y además a partir del 80-81 tenemos el fantasma de la movida, que como bien dijo el otro día Miguel Ríos en una entrevista, fue la engañifa más gorota que ha sufrido este país a nivel cultural en mucho tiempo. ¿Cómo se manejan las expectativas, sobre todo cuando acabáis de sacar ese segundo disco después de haber hecho el primero que había tenido tan buena aceptación? Sacáis el segundo y os encontráis de repente con que el panorama en 2 años ha cambiado completamente. Claro, el problema es que cambia el concepto. Antiguamente un disco te abría muchas puertas o te duraba toda la vida, y de hecho el disco de Mezquita, la singularidad que tiene es que, como decía Paco hace un momento, que todavía perdura. De hecho es un disco que coleccionistas de Japón, de Australia, todavía lo siguen y además pagando un dineral por ello. El caso es que la movida hizo daño. Yo no sé si, yo quizás no sea el más indicado porque yo entré más tarde por el fallecimiento de José Zorrilla, Peluca, pero sí sé un poco de música, entonces sí sé un poquillo, sí. Entonces, el problema no sé si fue, les afectó a Mezquita en la movida, yo creo que sí, pero repetir también el Recuerdo de mi tierra, yo creo que es un disco muy difícil, totalmente ¿no? irrepetible, por eso te decía, porque es algo, un disco que rompió moldes. De hecho, si tú escuchas a los grupos de rock andaluz de la época, ninguno se parece a Mezquita, porque hay una mezcla ahí de sinfónico, de progresivo, de andaluz, de árabe, que, hombre, se nota. Y también hubo grupos maravillosos, como uno de los que fue Imán Califato Independiente, que también hizo una obra maestra, pero que el segundo disco quizá tocado por ese ambiente que había del éxito, en que se muere Franco y ahora vale todo y ahí nos tragamos un pingüino en mi ascensor, no sé qué, verdaderos auténticos bodrios como la copa de un pino, pues a lo mejor hacer algo más comercial lo pedía incluso el cuerpo viendo lo que escuchaban en aquella época. De hecho, en el segundo disco yo pienso que hay temas muy muy buenos, lo que pasa es que no se pueden comparar. No digamos, el estilo del primer disco. De todas maneras, Eduardo, en aquella época todos los grupos progresivos dieron un giro a su música. Por ejemplo, Jazz, me acuerdo del Tormato, ¿no? Que es de la misma época más o menos, y empiezan a hacer canciones un poco más poperas, porque se lo demandaba el público. Pero sin embargo, incluso aquí en España, tú comparas los primeros discos de Asfalto, por ejemplo, del finales de los 70 con los del 81, 82, 83, y el giro es muy parecido, ¿no? Porque las discográficas te encaminaban por ahí. También te lo exigía por aquí, un poco lo que van. Claro. Pero con el tiempo se da uno cuenta de que eso no teníamos que haberlo hecho. O sea, tenemos que haber seguido Mezquita con su rock progresivo, de donde veníamos, porque veníamos de un sitio, tú fíjate, te voy a explicar, por ejemplo, los discos que cada uno aportamos al grupo. Roca se presentó un día con el Tarkus de Emerson Lake and Palmer. José Rafa trajo el Cordero en Broadway de Genesis. Yo, por ejemplo, era primera tafonera Marconi. Y Eduardo, que venía de jazz rock, ya más adelante. Waterrap, por ejemplo, esa mezcla es Mezquita, esas cosas. Más lo andalusí que tenemos aquí, pues no. De hecho, venía escuchando Mezquita. No el norte de África, sino realmente lo andalusí cordobés. Lo que el Córdoba es andalusí, lo ha seguido siempre, antes romana. Pues tenemos aquí la Popina, que era romana también. Que nos da de comer. Nos da de comer a todos. ¿Es verdad que sí, Martín? Que nos vaya a dar de comer. Se come muy bien. En fin, eso es lo que la música que nosotros hacíamos realmente de expresión antes de Mezquita, y que luego en Mezquita pues desarrollamos con algo, pues algo de flamenco, algo árabe del norte de África y tal, y andalusí, y así salió el rollo. ¿Qué pasa? Que en los años 80 ya llega la New Wave, y todo el mundo intenta ponerse un poco la pila para no quedarse atrás.
un fallo. Si Mezquita hubiera seguido haciendo de bucea, hubiera pasado el desierto, hubiera cruzado el desierto y hubiera llegado al oasis donde tendría que haber llegado. Porque es que estaba mirando antes, mientras preparaba un poco, mirando las chuletas, y resulta que, por ejemplo, Mezquita saca su primer disco en el 79, Alameda también saca su primer disco en el año 79, Imán Califato Independiente saca su primer disco en el 78, Guadalquivir saca su primer disco en el 78, Medina Zahara tiene el primer disco también en el 79. Y digo yo una cosa, ¿había público y demanda de tanto rock andaluz en aquella época? Sí. Como para que hubiera esa Eso es explosión, lo grande. que luego hemos comprobado que se vino un poco abajo. De todas maneras, de todo lo que han nombrado, mira uno por uno que no se parece ninguno en nada. No, dentro del rock andaluz cada uno tiene su propia... Bueno, esa era la época de los grandes. Aparte de que nosotros ya teníamos un disco antes. Era una seña de identidad. Expresión. Esa era la época de los grandes conciertos, la UNA Rock, que hablamos de Córdoba, y entonces estaba Leño, estaba Asfalto, estaban muchísimos grupos en esos años 80, 79, 80, donde se reunían. La movida realmente empezó a tener éxito casi ya pasando el 82, 83, pero en los años buenos de Triana incluso eran en los años 80. Donde más se empezaron a desarrollar los conciertos, los grupos empezaron a montarse equipos grandes. Incluso antes, Sí, antes. bueno, pero eso nosotros... El previo a la Éramos graduación. esos conciertos como expresión, ya estaba Triana. Estaba Triana y nosotros íbamos como expresión porque Triana todavía. grabó en el 75. Claro, es que cuando todos estos grupos que estamos diciendo sacan su primer, segundo disco, Triana en el 79 ya ha sacado su tercer disco. Claro, Triana que digamos fueron los precursores de toda... Pero yo había compuesto, y José Rafa también, habíamos compuesto los primeros temas de Mezquita, los habíamos compuesto antes, los compusimos en la mili. O sea que nosotros no nos fiamos en Triana para sacar un disco de rock andaluz, sino que nosotros ya en nuestra cabeza ya había... Estaba ya la fusión. Que el futuro iba a ir por ahí. Por ese camino, ¿no? Yo había hecho un tema llamado Puchifrito, que nunca llegábamos a grabar, que tenía ya raíces de rock andaluz. Y ya lo habíamos, el grupo tocábamos en directo y todo. Pero, claro, llegó la mili y se cortó todo ese rollo, se cortó. Y ya tuvimos que esperar a que todos terminaran su mili para volver a su mili, su instituto, esas cosas. Yo creo también que la conciencia política de comunidad autónoma, a ella contribuyó también mucho el rock andaluz y floreció esa gana que teníamos de presumir de todo lo andaluz. De hecho, la política, los mítines de aquella época, de los partidos de la época, usaron, entre comillas, a los grupos y luego los dejaron, los tiraron a la basura. Luego los tiraron a la basura. Porque ahí ya se unieron a Almodóvar y compañía exactamente. y a la movida y el rock que los había ayudado a llegar al poder, sobre todo a los partidos de izquierda, se olvidaron completamente de los grupos de rock andaluz y de rock en general. Pongamos por ejemplo a Leño, que Leño sí, hizo un montón de actuaciones para el PSOE y para el Partido Comunista y tal, igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros, Mezquita, tenemos algo así que nosotros, que nos llamara, allí íbamos a tocar. Pues yo recuerdo haber hecho un meeting para un TV, y no me avergüenzo de ello, sino que no estaba lleno de gente. A ti te contratan para que toques y tú vas a tocar. Hay muchos grupos de rock que quieren ser solo de izquierda, y entonces que si los llama el PP, por ejemplo, no van a tocar. Yo, ¿por qué no voy a tocar? Pues sí, perfectamente, sin ningún problema, es el público. Vamos, esta pregunta de la movida, te vas a Madrid, preguntas por la movida, a grupos como Bu, Barón Rojo, Burning, que existían y dicen lo mismo, o sea, maldita movida. Claro. Pero es que te vas a Cataluña, donde estaba, yo qué sé, pues el jazz catalán de grupos como Iceberg, La Dharma, todo este tipo de grupos, que por ejemplo me estoy acordando del Festival de Canet, y todos te dicen lo mismo, lo que peor nos vino fue la movida. Incluso viendo lo que hay hoy, casi que admito la movida. Es que te damos al reggaetón. Eso es peor. Nuestro realizador se está riendo como diciendo, lleva razón. La Feria de Córdoba, por ejemplo. Nosotros cuando éramos expresión, el tema que más se oía, por ejemplo, era uno de Pink Floyd, que era We Should Be Here. Sí. El que, o sea,
si estuviera como... Como si deseo que estuvieras aquí. Ese que es el largo que se tocaba con la guitarra. Ese era el tema que más se oía en la feria de Córdoba. Luego, pues ya vienen otros tiempos, y recuerdo uno que era en las quechua, por ejemplo, ¿no? Y el tema que más se oía en la feria era las quechua, Que son de Córdoba. que son de Córdoba también, pero claro, no tienen nada que ver, sino que cuando vino Despacito, pues el que más se oía era Despacito. Pero te creo que los tiempos de los años 70 y primero de los 80, lo que se oía, los temas que pegaban en la feria, eran temas de rock de mucha calidad. Por ejemplo, he puesto el tema de Pink Floyd, como te podía haber Que los puesto gustos han los cambiado Creedence muchísimo. O yo qué sé, el mismo leño, el mismo asfalto. Los leños, por cierto, los leños triunfaron en Córdoba gracias a que nosotros los traíamos de compañeros nuestros para hacer los conciertos. Entonces teníamos una caseta propia, impresión, y allí vinieron a tocar muchos grupos, entre ellos leños. Vinieron Storm, vinieron Alameda, vinieron... Pero es que los gustos han cambiado muchísimo, porque es lo que yo le decía antes. Decía antes que un disco antes era un tesoro, que tú lo exprimías, lo volvías a escuchar y tenía ahí materia para... Y tenía diferentes seguir. escuchas de las que tú sacabas. Cualquier ultramillonario, como puede ser Bad Bunny, que saca un tema cada 3 días. Otro, usar y tirar. Nos están empujando a una sociedad que... No, y el día que no lo saque no vale desaparece nada. del mercado. No vale nada y entonces no solamente han cambiado los gustos, sino el sistema muchísimo. Pero eso sí es la industria la que ha comprado... Una cosa muy efímera, ¿no? Un consumo muy rápido y... La industria ha comprado el rock and roll para que desaparezca y poder ellos mandar sobre lo que la gente La dice. inmediatez, la cultura de la inmediatez. Que yo, sin embargo, hay temas de rap, por ejemplo, que los veo tienen bastante calidad, pero incluso hasta de reggaetón te diría que hay temas que llevan un fondo musical que se puede escuchar, ¿no? La mayoría de luego que no, y las letras sobre todo vamos a tirarla a la basura, pero hay músicos tocando y entonces hay que tener un respeto, pero claro, uno no puede respetar cuando se habla de esas letras que No, lo de las letras del reggaetón ya la voz, por ejemplo, eso ya es para hacérnoslo ver como sociedad. Pero yo no contigo el otro día que salió esta chica, ¿cómo se llama? Aitana, ¿no? O Rosalía, que es muy buena también. Sale con un cuerpo de baile, con un escenario inmenso, pero ni un músico. Bueno, Hay un DJ detrás que es el que pone la LED y el cuerpo de baile fuera. Todo grabado, ni un músico en el escenario que se pueda equivocar, pero si hay alguien humano ahí. Eso es que ha cambiado tanto, nosotros somos ya de otra generación. Porque la industria lo ha tomado A mí, por para lo menos, la música que hay ahora, pues no me convence. Aparte de que sabemos de música, tenemos ya criterios, hombre, faltaría más. Y lo que no nos pueden es hacer comulgar con ruedas de molino. Entonces, ¿qué pasa? Que los chicos de ahora, los jóvenes, están inmersos en esa cultura. Que venga otro, y lo que quieren es a esa Taylor Swift, a esa Aitana, a esa Rosalía, y le da igual lo que esté sonando, si es pregrabado, si es... Si hay un tío detrás tocando un bajo, una guitarra o lo que Y es sea. comprensible, porque también el intergeneracional. Lo que oían tus padres o tus abuelos no es lo que te gusta a ti. Sin embargo, yo a mi nieto le estoy inculcando el amor por el rock and roll, por AC/DC, por Led Zeppelin, y se lo pongo y lo oyen y les gusta. ¿Y qué dicen sus padres? ¿Eh? ¿Y qué dicen los padres? Los padres no se meten. El abuelo. De todas maneras, mi familia todos son rockeros. No ahí han tenido una educación rockera desde que eran chiquititos. Y ellos veían cómo yo componía las canciones, ellas completamente. Veían cómo yo componía las canciones, cómo estaba allí el bajo, la guitarra, el teclado, todo. Ellos han tenido esa cultura rock, la han tenido de siempre. Que luego, quizás, por ejemplo, las Spice Girls cuando salieron, pues a mi hija chica le flipaba y le cantaba. Normal también, Lógico, cada uno hemos tenido nuestra... Pero siempre he tenido la precaución de que oigan mucho rock, mucho, porque yo creo que es mi deber educarlo en eso, como rockero que soy, evidentemente. Si fuera flamenco lo educaría en el flamenco, ¿no? También no, a mi hija, por ejemplo, la pequeña, ella vive en Jerez porque se fue, era del club de fan de los delincuentes y está imbuida completamente en el mundo flamenco, del tabaco, de la taberna. Esa música de flamenca a ella le flipa, pero también es rockera, también le gusta y sobre todo la fusión, evidentemente. Yo me acuerdo de una anécdota rápida que voy a Sí. decir para ahondar un poco en lo del factor humano, ¿no? De un concierto. Yo me fui a Madrid a ver a los Jets, uno de mis grupos preferidos, y era un estadio, Vicente Calderón, ya lo conocemos, lleno, ¿no? Entonces, ahí es la primera vez que vi yo un equipo bestial sin ni un cable, aquello ya me impresionó.
que era Que todo era la inalámbrico, primera era vez que se usaban los sistemas inalámbricos, principio de ¿no? los 80, no sé qué. Pero hubo un momento de Chris Squire, uno de los bajistas que más me gustan a mí, del bajista de ayer, pues se le rompe el bajo. Pero él lo suelta y el bajo sigue sonando y sale un pipa, o sea, sale un pipa tocando lo mismo con otro bajo, tocando lo mismo y se lo pasa. Eso es un tesoro, eso ahora... No, y eso hay que tener muchas tablas para saber hacerlo en mitad de un de concierto. Rosalía o de Aitana, eso. Ese pipa valía su peso, ¿no? Bueno, por hablar de cosas más amables y más bonitas, ¿qué nos podemos encontrar en este disco? Ese disco es un disco en directo de Mezquita, con el repertorio que hemos de los últimos años, que se basa en el primer disco, en el segundo disco de Chapa, y luego pues algunos temas nuevos que estaban hechos en el ensayo, que se han masterizado y se han puesto para que se ponen bonitos en el vinilo y en el CD. Y es un disco que yo lo recomiendo a todo el mundo porque se ve la esencia de Mezquita en directo, que es como realmente Expresión y Mezquita éramos más valiosos en directo que en disco. Cualquier grupo que se precie. Sí. Pero Si no hace buen directo. Claro, nosotros habíamos hecho muchos conciertos, entonces estábamos muy hechos a completarnos entre nosotros en el directo. Entonces ahí se refleja más bien el espíritu, más que en los discos de estudio, se refleja más el espíritu de Mezquita en este disco. Y los temas nuevos son también, no lo ha escuchado nadie, nada más que nosotros, y están ahí para que... Este disco viene más que nada por la demanda a nivel internacional que tiene en vinilo, porque este disco estaba ya, aparte de los temas nuevos que vienen, ya estaba lanzado en CD, pero Cinco Lunas vende a nivel internacional y tenía mucha demanda de que lo sacaran en vinilo. Es verdad, Para los coleccionistas. es verdad que el formato vinilo está teniendo En vinilo. una vuelta bastante... Es una tirada limitada, pero con vista a que el Si vinilo se venden no es... si se ven, tú haces 200 discos, si los vendes los 200, pues haces otros 200. Hay otros 200. Y ya está, pues, Pero era por la demanda de Yo mucha, pues, también he sacado mi disco en vinilo. a nivel internacional, y que las otras, con los contactos que tiene, pues le pedían que ese CD que estaba de este directo en CD, que lo lanzara en vinilo, porque lo estaban Vale, demandando. vamos a enfocarlo bien, que se vea bien. Que no lo he hecho yo, que lo han hecho ellos, que pues parece que... Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Va a haber gira, presentación, conciertos? En Mezquita somos un grupo que nunca nos hemos separado. Somos como una familia que cada uno tiene sus actividades, ¿no? El Tito Landi, que tiene su grupo. Tú estás con Mozárabe, Estoy ¿no? con Tú- Mozárabe, estoy claro. con Randy López también, por mí, por separado. No. Ellos tienen su grupo, cada uno, sus cosas. Y de vez en cuando nos juntamos por vengo para sacar este disco o para hacer una pequeña gira. Si alguien nos quiere contratar, nos puede llamar por teléfono y estamos ahí para ir a tocar. Nos metemos en el ensayo una semana y no se nos han olvidado los temas. ¿Seguro? Seguro. No, pues ya lo hemos hecho más de una vez. Lo hemos hecho más de una vez. Son como andar en bicicleta, ¿no? Entonces, si alguien... No, pero hay que repasarlo porque no son temas de tres acordes. Claro. Ni temas de tres acordes, que son muchos cambios, muchos... Sí, no, sí, yo venía escuchando el tema de primer disco Mezquita, vuestro de camino y yo decía... hay que profundizar. Digo, madre mía. Sobre todo las teclas que son mucho más complicadas que un bajo que tiene 4 cuerdas nada más y 2 manos. Yo tengo más trabajo. Sí, más trabajo. Mucho. Lo que pasa es que yo soy bajista y cantante, ¿verdad? Debería de cobrar doble, pero no, siempre cobro más que igual por uno. Yo no entiendo, de verdad. No, porque lo tienes enlazado. En el momento que no cantes, se te va el bajo. Eso es verdad. Bueno, pues ha sido un auténtico placer hablar con vosotros de música, de historia de la música andaluza. Muchísima suerte por el disco y muchas gracias por este disco. Y por favor, algún conciertito. Lo que te quería comentar A ver, cuéntame. que el tema de Mezquita, con Expresión ya teníamos un disco. En el 72, 74. En el 73 teníamos un disco, El disco está en los el 74. chico, en el 74. Un single. 50 años. Que hace 50 años, bueno, pero no lo aparenta, ¿no?
El disco no. Y nosotros bueno, No, de hecho, lo el nuestro disco- lo tenemos el disco vivido es ya. un disco muy solicitado por el rock progresivo. Sí, Porque es progresivo. La cara B, que se llama La luz del fin del mundo, ha caído muy bien en los ambientes progresivos. Nosotros, el que más nos gusta ver es la cara A, que es en Marrakech. Y el Marrakech es un tema totalmente que lo pones ahora y está vivo. Está vivo fresco, total. fresco. Y entonces, pues, ese disco también es muy solicitado por los coleccionistas de discos, como el Pre-Mezquita, evidentemente. Y vamos, eso. Y lo que sí os quería decir antes de despedirnos es que sigáis, por favor, con estas tertulias, porque esto, vosotros sois los que ayudáis a mantener mientras nos el dejen, el rock esté vivo. mientras Martín, que es el dueño del restaurante, nos deje seguir aquí, nosotros no hay problema. Pero sí, muchísimas gracias, Róscar, Bandi, Eduardo, por haber estado con nosotros, por haber echado este buen rato hablando de música. Y lo dicho, que haya Gracias a vosotros. muchísimos más como este disco. Gracias por vuestra música. Los despedimos aquí, luego volveremos a retomar con ellos un ratito en nuestra tertulia final. De momento hacemos un pequeño descansito y seguimos aquí de tapa en la Popina. Veo óptica, estamos centrados en la salud visual. Veo ópticas. Visítanos en calle Eduardo Lucena, Córdoba. Nature All Element es un centro de bienestar exclusivo y único en Córdoba. Disfruta de la experiencia más especial para ti y tu pareja. Puedes cuidarte todo el año con tratamientos únicos y personalizados para ti. Te mereces tu momento. En Nature All Elements lo podrás encontrar. Completa una experiencia premium con la degustación gastronómica en La Popina. En La Popina celebramos la tradición y la cultura gastronómica de Córdoba. Productos de kilómetro cero, garantizando frescura y calidad en cada plato. Sabores auténticos, recetas de siempre. Un ambiente donde cada trago y cada bocado cuentan una historia. Convierte tus visitas en momentos especiales con nuestro catálogo de experiencias. Reserva ahora. Completa una experiencia premium con tu sesión de relax en Nature All Elements. Pues seguimos de etapa en la Popina a través de 50TV, televisióncultural.es, y ahora vamos a, si antes hablábamos de música, ahora vamos a hablar de teatro, de escena y bueno, de cultura con nuestra amiga Leonor Canales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Bienvenida, amiga Yara. Muchísimas gracias. Leonor Canales, que es actriz de teatro, que tiene una compañía que se llama Pequita, Pequeños Pasos, que si bien ha desarrollado toda su la mayor parte de su carrera artística en Francia, pues tenemos la suerte de tenerla por aquí por Córdoba y hemos tenido la suerte de que venga a tomar una tapita con nosotros. ¿No? Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cuál es tu historia? Madre de mi vida. Pues entonces,
Tenemos tiempo, Tenemos tiempo. Bueno, pues yo me llamo Leonor Canales García. Yo he hecho el Conservatorio de Teatro de Córdoba hace ya unos poquitos de años. Y cuando terminé mi conservatorio, pues la opción que había, ¿cuál era? O bien me quedaba aquí, o bien iba a Madrid, o bien a Barcelona. Como yo siempre he sido una persona muy inquieta, muy curiosa y con ganas de aprender, y que yo Madrid, bueno, pues yo decía, yo soy actriz aquí, soy actriz en Madrid, soy actriz en Francia y en la Conchinchina. Y entonces me fui para Francia. Con el tiempo he comprendido el porqué. Uno se va de su... ¿Tú te fuiste allí porque tenías amigos allí, tenías algún vínculo con Francia, o podría haber sido Francia lo mismo que Checoslovaquia? No, claro, yo no tenía vínculos, pero eso es otra historia, ¿no? Uno nunca se va a un sitio así porque así siempre hay un porqué. A mí Francia me interesaba por su pensamiento, por sus intelectuales, hombres y mujeres, por el tipo de teatro que hacían, que era bastante visionario y que yo aquí en Córdoba en aquella época no encontraba. Encontraba una serie de, digamos, de estructuras pedagógicas y teatrales, pero que estaban ancladas en una tradición, que me parece muy bien, pero que hay que poder... Faltaba un poco de innovación. Faltaba un poquito de aire, un poquito de apertura, y entonces pues yo me fui allí en ese momento sin saberlo, porque cuando eres jovencita tú haces las cosas y no te haces tantas preguntas, porque me voy, no sé qué, y con el tiempo vas encontrando las respuestas, ¿no? Esto es como un viaje de Ulises, te vas y vas viendo con el tiempo el porqué. Y el porqué fue pues para encontrar maestros, maestras, para estructurar, crear una partitura como la música que respondiera a lo que yo llevaba dentro de mí. Y luego también supongo que te vas huyendo cuando eres jovencita de tu familia, Tu padre, por lo que sea, de la familia, exactamente, y te vas huyendo también de una historia. Y te vas huyendo también de una Córdoba que, para mí, Córdoba forma parte de mí. Yo llevo Córdoba en la sangre, yo soy andaluza, yo soy de aquí. Pero, quieras que no, ese perdón, por decir las cosas así, ese inmovilismo que había en ese momento, esa cosa un poquito cerrada, no me ayudaba a mí a decir, bueno, pues me quedo aquí y apuesto. Entonces, era una manera de huir buscando algo que seguramente que hubiese podido encontrar aquí, pero que en aquel momento no tenía los medios. Lo que pasa es que a lo mejor si lo encuentras allí, lo encuentras con 15 años de diferencia. Sí, y que yo creo que aquí se pueden hacer muchísimas cosas, pero también necesitas, ¿cómo decírtelo? O bien estás como una cabra y te tiras, o bien ya tienes una visión más clara, como yo ahora, porque es la experiencia, y ya dices, bueno, pues esto lo cojo, como aquí, ¿no? Este platito de chorizo, de salchichón, pues esto de aquí, esto. Que no es atrezo, que es de bueno, pero lo has puesto muy bueno. En la popina. Que aquí se come muy bien, La popina que Martín se nos trae de 8. Exactamente. Y cuéntame, pequeños pasos, ¿por qué pequeños pasos? ¿Por qué se llamó así o quiere llamarse así la compañía teatral? En realidad, no sé por qué en ese momento le puse ese nombre. Ahora me doy cuenta que es un nombre muy apropiado y muy justo con respecto al planeta, a la situación que vivimos. También defiende esos pequeños pasos, defiende una noción de artesanía, de obrero, de humildad, de ir despacito. Creo que lo hice por eso, esa noción de, poquito a poquito. Creo que lo hice por eso. Y que ahora me doy cuenta de que es muy justo. Pero si hiciera otra compañía o una producción, ahora me llamaría Producción La Canaris. Vamos a ver si no está registrado el nombre, ¿no? Oye, cuéntame, cuando tú llevas en Francia, hemos estado hablando antes fuera de cámara, media vida casi, a nivel profesional, a nivel familiar.
así resumir todo esto en el tiempo que tenemos de entrevista es muy osado, pero por ejemplo, ¿qué diferencias así a grosso modo encuentras tú entre la escena teatral francesa a nivel general o de la localidad donde tú has desarrollado tu profesión y la escena teatral española? Y ahora la respuesta es, ¿cuánto tiempo tenemos? No, la respuesta es que no es fácil, porque primero yo no soy una experta. Como perdona que te interrumpa, tú no tenías la barrera del idioma cuando llegaste allí, y al francés Yo no lo controlaba, yo lo controlaba un poquito y entonces poco a poco lo he tenido, yo digo que he tenido que abandonar, sacrificar mi lengua para entrar en su pensamiento. Solo así puedes comprender el alma. Estábamos hablando antes con el grupo de la mezquita de música, la pulsión del otro. Adaptarte es entrar en su pulsión, es entrar en su melodía. ¿Vale? Renunciar un poco a ti y meterte dentro de... Renuncias a una parte de ti mismo. Es muy duro ser una inmigrante, es muy duro ser una exiliada, porque ya no eres ni de aquí ni de allí. Y cuando vuelves aquí te dicen, oye tú eres francesa. Tú eres francesa, mira la francesa, o que vienes tú a enseñarnos. Pero bueno, la pregunta no era esa, la pregunta era qué diferencia veo. Yo la diferencia que veo es que, claro, Francia es un país que por su historia, por su cultura, por su manera de pensar, tienen esa capacidad de estructuración, de conceptualización. Y que cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron algo maravilloso, que fue el Comité de Resistencia, con todos esos hombres y mujeres que habían participado a la resistencia. Entre muchos de ellos había republicanos españoles y republicanos. En ese comité se hizo una reflexión sobre la sociedad en la que querían fundar, construir después de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los criterios era la cultura y la educación al servicio como herramienta de transformación. Uno de los grandes protagonistas fue André Malraux, ¿no? Entonces, pues, desde esa época se hicieron todas unas infraestructuras y también una serie de programas a nivel de educación, de cultura, para que todo el mundo tuviese acceso. ¿Eso qué pasó? Pues que permitió que se desarrollaran una serie de escuelas, una serie de proposiciones artísticas que con respecto a España, por su historia, por la dictadura, etcétera, etcétera, pues aquí no había, porque había un retraso. Entonces ellos y ellas, fomentaron primero una apertura, fomentaron una mezcla, fomentaron una transformación, fomentaron la investigación, fomentaron la estructuración y fomentaron y promulgaron un estatuto, defendieron un estatuto del artista. Es decir, yo por ejemplo allí soy artista independiente, tengo una compañía que me da un salario con respecto a los contratos que yo hago, pero también tengo mi paro. Cosa por la que se está peleando aquí ahora, pero que hace relativamente poco tiempo. Ahora, que eso a mí me ha permitido durante muchos años, no es fácil tenerlo, pero eso me ha permitido a mí durante muchos años darme algún que otro espacio de investigación, de exploración, y no estar como mis amigas aquí o mis amigos que si no trabajan no... que están como locos, que tanto están como camareros, que tanto por la mañana te hacen un taller de payaso, por la tarde te hacen un taller de cuentos, por la noche te actúan en no sé dónde, que eso también crea una dinámica porque la precariedad te obliga, pero no te ayuda a que en un momento dado tú te cierres en un taller. O sea, simplemente formarte tú como artista, estudiar, reflexionar, estás siempre así. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero estamos en un momento
y ya lo habéis vosotros comentado con los miembros de Mezquita, estamos en un momento en el que la sociedad a nivel global, estamos en una sociedad capitalista, liberalista, entonces pues no se fomenta pues ese tipo de espacios de búsqueda, de gratuidad, ¿no? y de darle tiempo al tiempo. Concretamente, Francia ya no es lo que... De eso mismo hablábamos antes, ¿no? Creo que a nivel europeo, mundial, está habiendo una regresión, tanto en valores como en enseñanza, como en cultura. ¡Ay, va! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Un aplauso para Joel. Que creo que está habiendo una regresión de todo, ¿no? De valores como la solidaridad, el valor que se le da a la cultura, donde lo que dice, y la cultura no como gasto, sino como inversión, como herramienta, como pilar de un Estado, de una sociedad, ¿no? Exactamente, y como economía. La prueba fue que en una de las huelgas por defender el estatuto de intermitencia en Francia, no me acuerdo exactamente cuándo fue, que Avignon, por la primera vez, el festival más grande de teatro. Famoso internacionalmente. Internacionalmente, claro, es que es Avignon, ¿no? Fue fundado por Jean Vital. Se paró y ahí se dieron cuenta de la cantidad de dinero que eso significaba. Señores, digo señores porque la mayoría de los eran son señores. gobernantes, ¿no? No olvidemos que la cultura da dinero. No estamos diciendo, oye, no. Pasa como que lo que se busca es el beneficio rápido. Exactamente. Y luego también ha habido otra cosa que ha pasado, que lo que te decía antes, la pandemia ha provocado una ruptura, tanto aquí, allí, por todos sitios, ¿no? ¿Y esa ruptura en diferentes países se manifiesta de diferente manera? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo no le he dado la vuelta al mundo, ¿no? Yo por ejemplo, lo que tú conoces, España y Francia. Sí, bueno, también voy a Portugal, voy a Italia, pero lo que sí yo me he dado cuenta, primero en Francia, ¿qué pasó? Se decía durante la pandemia, los artistas no son esenciales. Se dijo esa palabra. Y entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de cómo esa imagen estaba arraigada, se dice, en el inconsciente colectivo. Un panadero, una panadera, un abogado, una abogada, un médico, una médica, fundamentales, esenciales. Un artista, también lo somos. Porque el arte, esto es arte. Pero cantar una canción es arte. Y nosotros somos esenciales porque provocamos otra mirada, porque acompañamos a que las personas vean, sientan el mundo desde la sensibilidad, desde la empatía. No desde lo inmediato. Exactamente, desde la poesía. Y todo eso no es cuantifiable, ¿no? Cuantifiable, no sé cómo se dice ya. Cuantificable, exactamente. Eso es invisible. Pero... Estoy acordando, ahora que has dicho la palabra esencial, estoy acordando de una escena de la lista de Schindler, sí, en la que dentro del gueto, cuando ya creo que los van a sacar, una de las muchísimas clasificaciones que hacen, están allí los judíos haciendo cola en las mesas que están tomando datos de los oficios que tienen cada uno, pues a un señor ya mayor, resulta que los separan de la cola, que se supone que unos iban a un campo de exterminio y otros iban a seguir, pues que era un trabajador no esencial. Entonces lo descartan por no ser trabajador esencial y resulta que era profesor de literatura. Y él mismo se preguntaba allí en la escena, que hayan visto la película, sabrán de lo que estoy hablando, y él mismo se preguntaba a sí mismo y le decía a los soldados nazis, pero ¿cómo que no soy esencial? ¿Cómo que la literatura no es esencial? O sea, creo que llegamos y estamos en el peligro de correr ese peligro, ¿no? De declarar cierto tipo de cosas que no son esenciales, que aquí en España lo estamos viendo escandalosamente en los últimos años, como la filosofía ha dejado de ser esencial y ya no figura como asignatura obligatoria en los planes de estudio, como cada vez se da más inglés, más lengua y más matemáticas, pero se deja de dar
filosofía, historia del arte o música. Entonces, también es un curso. Seguimos con un plan de futuro. ¿Qué es lo más inmediato que nos va? Pues lo más inmediato es que estoy buscando un piso de alquiler, que me vengo en septiembre y que voy a hacer un proyecto sobre la memoria y qué significa volver. Muy bien, pues me ha encantado hablar contigo de teatro, de lo que significa el teatro para la gente, y te doy las gracias de que nos hayas acompañado aquí en La Popina. Leonor, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros porque... Esperamos en septiembre ese proyecto sobre la memoria. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí y en el tercer bloque vamos a hablar ya en nuestra tertulia pues un poco de todo, de cultura, de teatro, de música, pero siempre aquí, en La Popina y en 50 Televisión. Veo óptica, estamos centrados en la salud visual. Veo ópticas. Visítanos en calle Eduardo Lucena, Córdoba. Nature All Element es un centro de bienestar exclusivo y único en Córdoba. Disfruta de la experiencia más especial para ti y tu pareja. Puedes cuidarte todo el año con tratamientos únicos y personalizados para ti. Te mereces tu momento. En Nature All Element lo podrás encontrar. Completa una experiencia premium con la degustación gastronómica en La Popina. En La Popina celebramos la tradición y la cultura gastronómica de Córdoba. Productos de kilómetro cero, garantizando frescura y calidad en cada plato. Sabores auténticos, recetas de siempre. Un ambiente donde cada trago y cada bocado cuentan una historia. Convierte tus visitas en momentos especiales con nuestro catálogo de experiencias. Reserva ahora. Completa una experiencia premium con tu sesión de relax en Nature All Element. Pues seguimos y vamos a cerrar este último programa de la temporada con nuestra ya clásica tertulia mesa redonda que habla de cultura y de sociedad. Seguimos en La Popina, va de nuestro amigo Martín, donde comemos mucho y bien a través de 50 Televisión, Televisión Cultural. Y bueno, vamos a cerrar un poquito la temporada hablando de cultura con Rosca Eduardo Randi, escrita Leonor, gran actriz, Pequeños Pasos, ¿no? Y yo lanzo una pregunta primero y luego ya os repartir los micros y a ver un valiente o una valiente que conteste. Cada uno de vuestro ámbito, la música, el teatro, en definitiva, las artes escénicas. ¿Córdoba es una ciudad que trata bien a sus artistas? Bueno, vamos a ver. Yo me he estudiado. Córdoba es una ciudad que ha tratado bien a sus artistas desde la prehistoria.
porque aquí es una ciudad cultural completamente. Córdoba es la cuna de la civilización cultural del siglo que estamos viviendo ahora. Todo lo que la cultura que hay ahora viene desde los romanos y desde los árabes. Entonces, Córdoba es una ciudad muy culta, tenemos Antonio Gala, tenemos como figuras del siglo XX maravillosas, pero actualmente la verdad es que hay mundialmente como una enfermedad que impide que la cultura aflore. Entonces tenemos que tanto vosotros en vuestra tertulia cultural como todos los ámbitos de periodismo y etcétera, echar una mano para que salgamos de este bache. Pongamos por ejemplo el reggaetón, pues eso es un ejemplo de música que voy a poner, para salir de este bache, eso. Pues es la música que está dominando ahora, la música que todos los chicos y chicas de ahora, que son el futuro, está oyendo, porque hay un tanto por ciento muy grande de ese tipo de música, y la música clásica, la música de Liszt, de Beethoven, de Chopin, o el rock and roll de Led Zeppelin, eso está casi ignorado. Somos una pequeña élite, yo he hablado antes de mis nietos, pues, hay gente así que solamente escuchan ese tipo de música. Hay que echar una mano para que la cultura aflore de nuevo a esta ciudad de Córdoba, que es una ciudad cultural. Y he dicho, ¿y ahora? Ahora tú. Leonor, ¿qué sabes? Sí, bueno, claro, yo voy a hablar desde lo poquito que conozco, porque llevo, como lo he dicho antes, muchos años fuera, pero siempre vuelvo, no he perdido el contacto. Lo que yo me he dado cuenta es que, a pesar de todo, estoy de acuerdo contigo, de que es importante dar medios y es importante educar para abrir los oídos, los ojos, etcétera, todos los sentidos. Pero yo he constatado que, por ejemplo, cuando yo era jovencita aquí, circo había muy poco, no había. Hace poco, hace muy poco. Y bueno, nosotros fuimos los primeros con la compañía Adoquín, con una serie de personas. Pero ahora hay una compañía de circo, hay gente joven que no se va, que se queda, hay iniciativas de proyectos en barrios, proyectos inclusivos, hay una escuela de teatro inclusivo, es decir, que poco a poco, quieras que no, hay gente que resiste y que aporta otras dinámicas. Luego, no puedo decir si a nivel de la institución, si hay el apoyo suficiente, si hay los lugares necesarios para que todos esos tipos de proyectos, yo no hablo de música porque no conozco, pero si esos tipos de proyectos, para que esos tipos de proyectos puedan seguir emergiendo. Pero yo veo, a pesar de todo, una diferencia entre cuando yo me fui y ahora. Lo que pasa es que, claro, que hay que seguir abriendo y hay que seguir ayudando y acompañando y no tener miedo, ¿no? Evidentemente. Pero la diferencia que hay, tú la ves, ¿era mejor antes, había más cultura antes o hay más cultura ahora? No lo sé, porque yo siempre... Ahí esa es la pregunta. No lo sé, cariño, no, es que las cosas no creo que se puedan... Perdona, yo no creo que podamos decir hay más o menos. Yo creo que tú lo has dicho antes, tus abuelos les gustaban una serie de cosas que a ti no te han gustado, etcétera, etcétera. Conflicto generacional. ¿Vale? Yo cuando me fui diciendo, pues no, aquí no hay cultura, no sé qué, no sé cuánto. Y con el tiempo me di cuenta de que sí que había cosas, de que a pesar de todo había escenas alternativas, punky, rock, y en aquella época pensaba que no. Entonces supongo que ahora también hay esos lugares. Claro, pero lo que sí yo constato es que hay menos diversidad. En los años 92, 93 estaban los punky, los rockabilly, los hippies, los de la hop, los pijos. Ahora está todo muy uniformizado. Es lo que creo yo que pretenden las altas esferas de nosotros. Pero yo quería hablar un poco desde el punto de vista musical, lógicamente, de las pequeñas salas que están desapareciendo de Córdoba. Antes hablábamos con Martín fuera de micro que hasta Ciudad Real, sin querer desmerecer, por ejemplo, a Ciudad Real, pues hay más ambiente de salas, de conciertos. La legislación
No, lo que no puede ser es que un político le dé así en el hombro al empresario, oye, gracias por lo que estás haciendo por la cultura, y al día siguiente le mande a los municipales con la máquina de los... Un ejemplo del Café Málaga. El Café Málaga, por sí, ejemplo, el exactamente, Café sí, Málaga. 10 años que ya estábamos tocando allí jazz, que ha habido momentos muy buenos, pues se han terminado pues por la queja de un vecino, que yo, por supuesto que no, que reconozco los derechos a descansar de los vecinos y tal, y no entramos en polémicas de insonorización, de tal y cual, pero sí debería haber algo de caldo de cultivo para fomentar un poco esta manifestación musical, cultural diaria, o por lo menos regular, ¿no? Y cada vez hay menos, y lo que no puede ser que vayamos para atrás. Eso sin contar, y no es por hablar mal de Córdoba, pero sí así es un poco peculiar Córdoba, en el sentido de que comentábamos también antes que aquí se han ensayado grandes proyectos culturales, y si triunfaban en Córdoba, entonces los lanzaban en toda España. ¿Por qué? Pues porque también yo me meto, porque el público también a lo mejor tiene que poner también de su parte, ¿no? Y si tiene que pagar por ver a unos artistas que tienen que comer también, pues debe pagar. Ya no digo mucho, no digo poco, pero tiene que fomentar, poner de su parte también. Y en fin, eso era lo que quería yo comentar. ¿Tú querías decir algo? Tengo que añadir, porque habéis dicho casi de todo. Córdoba es muy especial en esto. Digamos que a la cultura hay que apoyarla y no destruirla. En vez de, como ha dicho Eduardo, darte en el hombro, no, darte en el hombro y un empujón hacia arriba, no hacia atrás. Yo creo que precisamente, además, tú has dado sin querer, a lo mejor has dicho la palabra clave, que es resistir. Y yo creo que si los artistas, los pintores, los músicos, los actores, los artistas plásticos, en vez de trabajar y vivir, tienen que resistir, mal vamos. Es decir, si no vives en una ciudad o en una... Ya, estoy hablando ya, circunscribiendo a lo que nos compete, que es el ayuntamiento, a nivel municipal, a artistas que son, por ejemplo, de aquí de Córdoba, o a la Diputación, a artistas que son de la provincia. Si un artista, lo mismo que hablabas tú antes con respecto al teatro, a la formación, a cómo estaban las cosas en Francia, que tú tenías tu derecho a tu paro, que tenías tus periodos de poder formarte, de poder reestructurar tu mente, tu cabeza y tu carrera, eso es trabajar, pero eso no es resistir. Entonces, yo creo que se está llegando a un punto para los artistas de la cultura, en las diferentes vertientes que tienen, en los que los artistas, salvo que sean artistas muy renombrados, con una carrera ya muy asentada y con unos beneficios económicos ya con muchos ceros detrás, claro. Esos sí son los que se pueden permitir tener un año de no grabar un disco, un año sabático, meterse en el estudio a investigar y a grabar, o voy a ensayar con mi compañía un montaje entero para empezar el año que viene. Entonces, claro, no se puede poner barrera a la cultura, no le puede poner barrera. Pero eso necesita de unos apoyos, de unas coberturas sociales, de que un tipo que esté trabajando cotiza la seguridad social y de una infraestructura. Y de una infraestructura también. Entonces, yo creo que la palabra es lo que tú has dicho antes, el resistir, por el trabajar. Es que yo creo que hay varias cosas en lo que estamos diciendo. Primero, acaba de decir, no se le pueden poner fronteras a la cultura, y estoy de acuerdo, porque la cultura es múltiple. La cultura son muchísimos colores, y eso es lo que hay que comprender cuando uno es un político o una política o un director o una directora de tal o tal servicio cultural, etc. Es decir, tenemos que fomentar y tenemos que defender ecosistemas culturales, y todo es válido, es como un huerto. Tan importante es la berenjena, que el puerro, que la zanahoria. Córdoba no solamente es su cultura de la procesión o del flamenco o de esto, es su multiplicidad. Y eso es lo que es bonito, comprender
que la cultura es necesaria dentro de crear y defender esos ecosistemas. Y segunda cosita, y ya paso la palabra, yo creo que el artista por naturaleza tiene que resistir, porque si no resistes, una cosa es la precariedad y otra cosa es tu libertad, y creo que es necesario reconquistar nuestra libertad. Pero, bueno. Sin estar en la precariedad. En tiempo de balada en Seidún, cuando Córdoba tenía 1 millón de habitantes y era capital cultural y no solo cultural del mundo, en Córdoba se permitió que los artistas y demás gente de Córdoba, que es una ciudad creativa, pudieran beber alcohol, porque la religión musulmana prohibía el alcohol, pero aquí, como había que crear, y el alcohol daba pie a crear cosas, no solo alcohol, sino alguna hierba aromática y tal que consumía esta gente. Pues hecho mismo que legalice la marihuana, coño. Por si acaso. No, yo quería incidir un poco también lo que estaba diciendo Leonor, que la cultura tiene que tener por definición un carácter universal. Entonces, lógicamente lo que no puede es caer del cielo. Entonces, que lo vuelvo a decir lo de antes, que todo el mundo tiene que arrimar el hombro de alguna manera, y que eso da brillo a una ciudad, y eso es lo que le falta un poquito a Córdoba, un poquito de brillo. Lo que no puede ser que haya todavía cordobeses que no sepan que hay un festival de la guitarra de Córdoba, y los hay, ¿eh? Entonces tenemos que intentar vendernos bien. Parece que hay una lacra ahí que no sabemos hacer eso, ¿no? Ayer hablaba yo con un camarero sobre los vinos finos de Córdoba, que es cultura también, ¿no? Tenemos 10, 12 marcas, a cuál mejor, como la que me he bebido yo antes, se está tomando ahora Leonor, pero te sales fuera de Córdoba y solamente hay manzanilla sevillana. Sí. Entonces, o vino de Jerez, eso es cultura también. Entonces, ¿por qué? Yo le preguntaba al camarero, ¿por qué no esas marcas que no voy a decir ahora, que todos sabemos, que son 10 o 12, conté el otro día, tan buenísimas, y que el vino es cultura también, ¿por qué no se venden fuera? Pues lo mismo, porque algo ocurre. En este momento tengo al realizador del programa saltando como el diablo de Tasmania, porque en su momento tuvo sus opiniones con la denominación de origen, Montilla Moriles, de por qué no se vendían más los vinos de Córdoba, o por qué Córdoba no llegaba a más dentro del mundo. Pues eso es lo que estoy yo planteando. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad sí se vende, lo que se vende es la producción. Claro, no se vende la marca. No se vende la marca. O sea, nos vende. Vamos a quererte gratis. A ti y a Martín también. Nos venden oculto. La marca la ponen otro. Yo cuando vivía en Barcelona vivía Moriles, pero era solamente un sitio enfrente de un teatro donde una sala de fiesta donde tocábamos nosotros, un barecito que vendían vino de Moriles, y me encantaba porque me recordaba mi tierra. Pero sin embargo en todos los demás bares y todos los demás sitios el vino de Jerez es lo que primaba. Pero yo lo busqué el vino de Córdoba. Volviendo al tema de la infraestructura, te has dicho tú antes la palabra infraestructura. Es verdad que hemos puesto ejemplos valiosísimos de la cultura en Córdoba, lo mismo del vino, de la gastronomía, de los artistas. Pero una cultura no aflora o no llega al gran público si no tiene vías para llegar. Entonces, a mí me parece muy bien que se hable de cultura, de músicos cordobeses, de actores y actrices cordobesas y cordobeses, pero si no tienen un espacio donde crear o donde desarrollar. Hay que ayudar a los juventud, hay que ayudar a los chavales. Ese arte no va a llegar a sus barrios, a sus casas. Entonces, una cosa es tener muchos y buenos ejemplos de músicos, escritores, actores, artistas plásticos, pero yo me pregunto una cosa: ¿por qué desde la pandemia el Ayuntamiento del Partido Popular, sí señores, lo voy a decir, con José María Bellido a la cabeza, en vez de poner en funcionamiento los centros cívicos, que eran una correa de transmisión de las iniciativas de los barrios a nivel cultural, musical, poético, carnavalero, ¿por qué esos centros cívicos no se han vuelto a abrir? ¿Y por qué? Pues le pregunto a don José María Bellido,
que venga un día y nos lo explique. Algo ¿Por qué ocurre. se han cerrado esos canales de transmisión de la cultura? ¿Por qué se cierra la infraestructura cultural en pos de dar otro tipo de negocio a otro tipo de empresas? Algo ocurre que esa resistencia que decía Leonor, que estaba Eso me comentando refería aquí, con lo de resistir. esa resistencia también y esa libertad normalmente se contrapone con los valores, digamos, del conservadurismo, de la excesiva tradición, que la tradición, digamos, de boca a boca es cultura también, pero quiero decir, aferrarnos, o sea, lo de encerrarnos. Yo creo que hay algo que está ocurriendo a nivel no solamente cordobés, andaluz, español, sino a nivel mundial, que nos están adocenando de una manera en la que esa resistencia, que puede ser una voz que se alza contra algo, sea contra algo, o sea poéticamente contra algo, sea maravillosamente contra algo, sea culturalmente o estéticamente maravilloso, pero eso cada vez se está cercenando cada vez más. ¿De dónde viene ese poder? Yo no lo sé, pero el nivel cultural también tiene que ver con el nivel político, y el nivel político a nivel mundial deja mucho que desear ahora mismo. Por lo menos hablo de mi opinión, ¿no? Entonces deberíamos no solamente separar esos dos poderes, sino que el poder cultural ayudara al nivel político y lo vieran así los políticos. Lo que hablábamos antes de los mítines de cuando en los años 70 con el rock andaluz, nos usaron para sus mítines, para la conciencia andaluza. Cuando se había conseguido la conciencia andaluza, el apoyo desapareció. Pues lo que no podemos es dejar de resistir, y ahora lo veo cada vez más claro, y dejar de alzar la voz contra la incultura, o contra la cerrazón, o contra el tapón. La libertad es muy importante. Exactamente. Cuando yo hablaba antes de que en Córdoba se permitía el vino, es porque en Córdoba el artista era más libre. Entonces, lo que hay que, por ejemplo, cuando durante la dictadura, los que estábamos en contra de esa dictadura, no era políticamente, sino era porque no éramos libres, y lo que reivindicábamos los artistas, porque estábamos, que en ese momento nos subíamos a un escenario y protestábamos, y muchas veces hemos ido al calabozo, hemos dormido en el calabozo esa noche, era por la libertad, porque nos dejaban expresarnos libremente, ya está, y eso es lo que no había. Y una cosita pequeñita con respecto a lo que dice Arturo, de expresar, y nosotros los artistas tenemos esa responsabilidad de decir, bueno, esta es mi palabra y este es mi compromiso. Para mí es muy importante recordar la situación en la que está Palestina, y es muy importante recordar, en todo caso, ese es mi punto de vista, de que es necesario estar con ese pueblo y es necesario que expresemos nuestra solidaridad. En realidad los políticos no es que tengan la culpa, vamos, no es que los disculpe, sino que como no levantamos la voz, pues ellos siguen haciendo lo que ellos piensan que deben de hacer, que es enmudecer al pueblo. Cuando el pueblo está inconsciente y está durmiendo, mientras que tú estás viendo un partido de fútbol, te están quitando la cartera por detrás. Entonces, mientras que no nos damos cuenta, pues seguimos viendo fútbol. Me quedo con esas palabras de Rosca. El otro día decía yo que sin cultura llega la barbarie, y lo acaba de decir muy bien Leonor. Cuando llega la barbarie viene Gaza y vienen todas esas cosas. Entonces, lo vamos a dejar aquí, señores, pero sí me gustaría dejarlo hablando de libertad, de cultura, del poder de la resistencia que tiene la cultura, y por qué no decirlo, de la cultura como arma de lucha, de concienciación y de formación. Así que aquí os vamos a despedir. Muchísimas gracias por este día. A vosotros. Leonor, Rosca, Eduardo, Gandhi. Gracias. Y desde Gaza, desde Palestina, despedimos este programa, el último de la temporada. En septiembre volvemos con más fresquito, más cultura y esperemos que menos bombas. Así que un abrazo.
Veo Óptica, estamos centrados en la salud visual. Veo Ópticas. Visítanos en calle Eduardo Lucena, Córdoba. Nature All Element es un centro de bienestar exclusivo y único en Córdoba. Disfruta de la experiencia más especial para ti y tu pareja. Puedes cuidarte todo el año con tratamientos únicos y personalizados para ti. Te mereces tu momento. En Nature All Elements lo podrás encontrar. Completa una experiencia premium con la degustación gastronómica en La Popina. En La Popina celebramos la tradición y la cultura gastronómica de Córdoba. Productos de kilómetro cero, garantizando frescura y calidad en cada plato. Sabores auténticos, recetas de siempre. Un ambiente donde cada trago y cada bocado cuentan una historia. Convierte tus visitas en momentos especiales con nuestro catálogo de experiencias. Reserva ahora. Completa una experiencia premium con tu sesión de relax en Nature All Elements.